Muy pocos conocen su nombre, pero todos, sin excepción, han oído hablar de lo que construyó. En las vitrinas más lujosas del mundo, en las muñecas de líderes, artistas, atletas y soñadores, su legado sigue marcando el paso del tiempo. Esta es la historia de un niño sin hogar, sin apellido influyente, sin fortuna, que cambió para siempre el universo del lujo. Su nombre, Hans Wilsdorf. Su creación, Rolex. Pero no te equivoques, esto no es solo una historia sobre relojes. Es una historia de pérdida, de resistencia, de una obsesión por la excelencia que nació desde la orfandad y se transformó en uno de los símbolos más poderosos de prestigio, precisión y permanencia en el mundo. Como un joven abandonado por el destino, fue capaz de imaginar una marca que desafiaría las guerras, las crisis económicas y hasta la muerte misma. ¿Qué fuerza interior lo impulsó a transformar el dolor de su infancia en una obra maestra que aún hoy, décadas después de su partida, sigue marcando el compás de los momentos más importantes de la historia? Si te apasionan los relatos reales, humanos y profundamente inspiradores, quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu forma de ver el lujo, sino también tu forma de mirar el tiempo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita. Aquí contamos las historias de personas que el mundo quiso olvidar, pero que dejaron huellas imposibles de borrar. Nadie esperaba mucho de él. Había nacido en una pequeña ciudad de Baviera, en Alemania, sin ningún título nobiliario, sin una fortuna heredada, sin conexiones familiares que pudieran abrirle las puertas del éxito. Su nombre apenas figuraba en registros escolares y su historia, al principio, parecía destinada al olvido. Pero Hans Wilsdorf no era un niño común. A muy temprana edad, la vida le arrebató todo. Primero a su madre, después a su padre. En cuestión de meses se encontró huérfano, separado de sus hermanos y lanzado a un mundo frío, rígido y sin consuelo. Fue enviado a un internado suizo, donde los días eran largos y silenciosos, donde el afecto era reemplazado por disciplina, y la esperanza parecía esconderse detrás de cada regla. Sin embargo, en ese entorno implacable, Hans comenzó a desarrollar dos herramientas que serían cruciales para su futuro: la capacidad de observar con precisión y la obsesión por el detalle. Aprendió idiomas con rapidez: alemán, francés, inglés, y se destacó como un alumno meticuloso, reservado y profundamente curioso. Al salir del colegio, no heredó una empresa ni recibió una carta de recomendación influyente. Se trasladó a la Chaux de Fonds, en Suiza, y consiguió trabajo como empleado en una empresa de exportación de relojes. Allí, rodeado de engranajes, metales y mecanismos minúsculos, encontró su verdadera vocación. Lo que para otros era simplemente comercio, para él era arte. Observaba cómo funcionaban los movimientos internos, analizaba la exactitud de los mecanismos y comprendía que detrás de cada tic-tac había una promesa, la de ser fiel al tiempo. Por entonces, los relojes de pulsera eran considerados un accesorio frágil y poco confiable, especialmente para los hombres. El reloj de bolsillo era símbolo de prestigio y masculinidad. Pero Hans no compartía esa visión. Él creía que el reloj de pulsera era el futuro, que su funcionalidad podría superar cualquier prejuicio social si se lograba elevar su calidad y precisión. Tenía una convicción tan clara que, a pesar de su juventud, decidió dejar Suiza y mudarse a Londres. Con apenas 24 años y sin más capital que sus ideas, fundó junto a su cuñado una pequeña empresa dedicada a la distribución de relojes, Wilsdorf and Davies.
El plan era importar movimientos suizos de alta calidad y ensamblarlos en cajas elegantes, resistentes y bien terminadas. Pero faltaba algo esencial: un nombre. Hans pasó semanas escribiendo listas de palabras, buscando algo corto, memorable, fácil de pronunciar en cualquier idioma. Nada lo convencía. Hasta que un día, mientras viajaba en carruaje por las calles de Londres, lo escuchó en su mente como un susurro. Rolex. No tenía un significado concreto, ni una raíz lingüística precisa, pero sonaba fuerte, elegante, moderno. Era perfecto. En 1908 registró oficialmente la marca, sin imaginar que acababa de dar origen a una de las firmas más poderosas e icónicas del siglo XX. El camino, sin embargo, estaba lejos de ser fácil. El mercado británico desconfiaba de los relojes de pulsera. Muchos los veían como objetos femeninos, inexactos, frágiles. Hans tuvo que enfrentar burlas, rechazos y la constante presión de abandonar su visión. Pero no cedió. Al contrario, decidió ir más lejos. Comenzó a buscar reconocimiento oficial. Quería que sus relojes no solo fueran bellos, sino también reconocidos como instrumentos de alta precisión. En 1910 logró lo impensable. Uno de sus relojes obtuvo el primer certificado oficial de precisión cronométrica otorgado a un reloj de pulsera. Era solo el comienzo. 4 años después, en Inglaterra, la Rolex recibió el prestigioso certificado de clase A del Observatorio de Kew, un logro que antes solo se concedía a cronómetros marinos. En ese momento, el mundo comenzó a mirar a Rolex de otra manera. Ya no era una excentricidad de un joven soñador, era una revolución en marcha. A medida que su reputación crecía, Hans seguía obsesionado con la perfección. No toleraba errores. Revisaba cada diseño, cada decisión, cada engranaje. Para él, un reloj debía resistir la vida, no solo marcarla. Por eso, comenzó a trabajar en lo que sería su siguiente gran innovación: un reloj totalmente hermético, resistente al agua y al polvo. Era una idea audaz, pero necesaria. En 1926 nació el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente impermeable del mundo. Pero Wilsdorf sabía que no bastaba con crear. Había que demostrar, y lo hizo de forma magistral. En 1927 convenció a la nadadora británica Mercedes Gleitze de llevar un Rolex Oyster en la muñeca mientras cruzaba el Canal de la Mancha. Después de más de 10 horas en aguas heladas, el reloj seguía funcionando a la perfección. Hans publicó el acontecimiento en la portada de los principales periódicos, marcando un antes y un después en la historia de la relojería. Ya no se trataba solo de un objeto bonito, era una herramienta de confianza, una extensión de la fuerza humana, un símbolo de resistencia, y así, en silencio, con cada innovación, con cada acto calculado, Hans Wilsdorf comenzaba a construir algo mucho más grande que una empresa. Estaba creando un legado, uno que no solo desafiaba la lógica del mercado, sino también el destino de un niño que alguna vez no tuvo a nadie. Tras el éxito del Rolex Oyster, Hans Wilsdorf entendió que no podía detenerse. Lo que había logrado era extraordinario: transformar un objeto cotidiano en una pieza de ingeniería y confianza. Pero su ambición iba mucho más allá de vender relojes. Él quería cambiar la relación que el ser humano tenía con el tiempo. Para Hans, cada segundo debía ser respetado, y un reloj debía ser el guardián silencioso de esa responsabilidad. Durante la década de 1930, mientras Europa oscilaba entre esperanzas de reconstrucción y amenazas de conflicto, la visión de Hans se fortalecía. Comenzó a enfocar sus esfuerzos en llevar la marca Rolex a otro nivel, no solo como producto, sino como símbolo universal de excelencia. Mientras muchas empresas buscaban volumen y expansión acelerada, Wilsdorf se concentró en lo contrario:
mejorar la esencia, la precisión, el diseño, la durabilidad. Todo era revisado con rigurosidad. Hans supervisaba personalmente los procesos de producción, contrataba a los mejores artesanos y exigía que cada reloj fuera tratado como una obra maestra única. El lujo, para él, no era una cuestión de oro o diamantes, sino de confiabilidad absoluta. Un reloj que no fallara, que acompañara a su dueño en cada desafío, que resistiera la vida, el agua, el polvo, los golpes, el tiempo mismo. Pero un reloj perfecto necesitaba más que tecnología, necesitaba propósito. Así nació en 1931 otro de sus grandes aportes a la historia de la relojería, el movimiento automático con rotor perpetual. Este mecanismo revolucionario permitía que el reloj se diera cuerda a sí mismo con el movimiento natural de la muñeca del usuario. Era una solución elegante y eficaz a un problema cotidiano, y, como era de esperarse, Rolex no tardó en patentarla y convertirla en parte de su identidad. Cada avance técnico era acompañado por una estrategia narrativa. Hans entendía el poder de las historias. No bastaba con decir que un reloj era confiable. Había que demostrarlo. Por eso, sus campañas publicitarias eran casi siempre relatos épicos, nadadores que cruzaban mares, exploradores que escalaban montañas, científicos que desafiaban los polos. Y en cada aventura, un Rolex funcionaba con la precisión de un corazón que no se detiene. En 1935, Rolex alcanzó otra cumbre simbólica. Uno de sus relojes fue utilizado por Sir Malcolm Campbell durante su récord mundial de velocidad terrestre, alcanzando más de 480 km/h en el Bluebird, su legendario vehículo. El reloj resistió vibraciones extremas, calor y tensión sin perder un solo segundo. Era la prueba viviente de que la marca podía enfrentar los límites de la física. Sin embargo, el mundo pronto caería en oscuridad. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Europa se vio sumida en el caos. Londres fue bombardeada, las fábricas cerraban, las empresas quebraban, pero Hans Wilsdorf no retrocedió. Tomó una decisión estratégica fundamental. Trasladó la sede principal de Rolex a Ginebra, Suiza. Un país neutral, seguro y con una larga tradición relojera. Allí, con paciencia y firmeza, reconstruyó la base de su imperio, pero su mayor acto de humanidad durante esos años no fue técnico ni comercial, fue profundamente personal. Se sabe que Hans, a través de Rolex, ofrecía relojes a oficiales británicos prisioneros en campos de concentración nazis. Les prometía que no necesitaban pagarlos, solo debían escribirle una carta. Si lograban sobrevivir y regresar, entonces podrían enviar el dinero. Miles aceptaron, y muchos, al salir de la guerra, cumplieron su palabra y enviaron el pago. Para ellos el Rolex no era solo un reloj, era un símbolo de esperanza, de dignidad en medio del horror. Cuando la guerra terminó, Hans tenía más de 60 años, pero su energía seguía intacta. Decidió que era hora de dar un paso más audaz, un paso que garantizaría que su legado no dependiera de herederos, ni de intereses empresariales, ni de la avaricia del mercado. En 1945 creó la Fundación Hans Wilsdorf, una entidad sin fines de lucro a la que transfirió todas las acciones de Rolex. De este modo, la empresa no podría ser vendida, ni absorbida, ni manipulada por terceros. Su destino estaría protegido para siempre. Ese mismo año, para celebrar el 40º aniversario de la compañía, lanzó un nuevo modelo que marcaría época, el Rolex Datejust. Era el primer reloj automático, impermeable y con cambio automático de fecha en el dial. Su diseño era sobrio, elegante, funcional. Se convirtió en un clásico instantáneo, y como siempre, acompañado de una narrativa, el paso del tiempo como algo que debe ser registrado con estilo y rigor.
Hans Wilsdorf ya no era solo un empresario, era un arquitecto del tiempo, un hombre que había hecho de su obsesión una forma de arte. Cada reloj que salía de sus talleres era una pieza construida con la misma meticulosidad con la que él había reconstruido su propia vida desde el vacío. A medida que Rolex se expandía por el mundo, Hans mantenía el mismo estilo de vida sencillo. Vivía con discreción, se alejaba de las cámaras, rechazaba premios ostentosos. Prefería observar, corregir, perfeccionar. No se rodeaba de lujos innecesarios. Su única ambición era que su empresa siguiera funcionando con la misma precisión con la que marcaban los segundos sus creaciones. Mientras muchos hablaban de éxito, él hablaba de compromiso. Mientras otros buscaban fama, él buscaba consistencia, porque sabía, mejor que nadie, que el tiempo lo pone todo en su lugar. A finales de los años 40, mientras Europa reconstruía lentamente sus cimientos, la Rolex de Hans Wilsdorf ya era reconocida como una marca de vanguardia, símbolo de resiliencia, precisión y prestigio. Sin embargo, el relojero alemán no se conformaba con la fama ni con el éxito económico. Para él, el verdadero desafío era más profundo, lograr que su visión sobreviviera a su propia muerte. Por eso, dedicó los últimos años de su vida a perfeccionar no solo sus productos, sino también la estructura institucional que garantizaría que Rolex jamás perdiera su esencia. La fundación Hans Wilsdorf no fue solo una decisión administrativa, fue un acto de amor hacia su creación. En un mundo corporativo, donde las grandes marcas eran vendidas al mejor postor, Hans diseñó un modelo que evitaba esa lógica. La fundación sería la dueña total de la empresa. No habría accionistas externos, no habría presiones bursátiles, solo una misión clara: mantener viva la excelencia, reinvertir, innovar, apoyar causas sociales y culturales, sin depender de herederos, sin corromperse con el paso del tiempo. Esa decisión convirtió a Rolex en una anomalía en la industria del lujo. Mientras otras casas relojeras eran absorbidas por conglomerados multinacionales, Rolex se mantenía independiente, fiel a sus principios originales. Y esa independencia fue clave para conservar su identidad. La empresa no necesitaba lanzar decenas de modelos al año, ni adaptarse a cada moda pasajera. Podía tomarse su tiempo, como Hans siempre había hecho. En los años 50, Rolex lanzó el Submariner, un modelo que cambiaría para siempre la relojería deportiva. Era resistente al agua hasta 100 metros, diseñado específicamente para buceadores profesionales. Su robustez, su legibilidad bajo el agua y su diseño limpio lo convirtieron en una leyenda instantánea. El Submariner no solo acompañaba a los exploradores de las profundidades, también apareció en películas, en muñecas de agentes secretos, en ejecutivos que valoraban tanto la estética como la confiabilidad. A ese éxito le siguieron otros: el Explorer, creado para soportar condiciones extremas, inspirado en los alpinistas que conquistaron el Everest, y más adelante el GMT Master, desarrollado en colaboración con la aerolínea Pan Am para permitir a los pilotos leer 2 usos horarios al mismo tiempo. Cada modelo tenía un propósito claro. No se trataba de lujo por lujo, se trataba de función con estilo, de utilidad transformada en arte. Hans Wilsdorf comprendía que el verdadero prestigio no se construía con oro, sino con coherencia. Por eso, cada innovación estaba sustentada en una necesidad real. Cada diseño pasaba por pruebas rigurosas. Cada campaña era medida con precisión. No había lugar para lo improvisado. No había urgencia por impresionar. Rolex no quería llamar la atención con estridencias, sino con silencio confiable. En 1960, la marca alcanzó uno de sus hitos más impresionantes:
el descenso del batiscafo Trieste a la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. En el exterior de la nave, a casi 11.000 metros de profundidad, iba acoplado un reloj experimental de Rolex, el Deep Sea Special. Soportó presiones colosales y cuando volvió a la superficie seguía funcionando perfectamente. Era, una vez más, la prueba de que la marca podía resistir lo que parecía imposible. Ese mismo año, Hans Wilsdorf falleció a los 79 años. No hubo homenajes pomposos, ni discursos grandilocuentes. Su partida fue tan sobria como su vida. Pero su legado ya estaba inmortalizado, en los procesos, en los valores, en cada reloj que salía de la manufactura de Ginebra. La Rolex no perdió el rumbo, al contrario, se fortaleció, porque no dependía de una figura carismática, sino de una cultura organizacional sólida, diseñada para durar más que cualquier moda, más que cualquier directivo, más que cualquier era. Después de su muerte, la marca siguió creciendo, pero no a través de adquisiciones o de celebridades posando con modelos relucientes. Lo hizo con paciencia, con consistencia, con una fidelidad casi religiosa a la filosofía de su fundador. Mientras otras marcas diversificaban y se fragmentaban, Rolex mantenía una línea clara, modelos icónicos, una evolución pausada y controlada. Y esa constancia, en un mundo acelerado, se convirtió en su mayor ventaja. Rolex pasó a ser un símbolo intergeneracional. Muchos padres regalaban a sus hijos un Rolex para conmemorar logros importantes, una graduación, el primer empleo, una boda. No era solo un reloj, era un testigo de la historia personal. Un objeto que pasaba de mano en mano, de época en época, un guardián del tiempo vivido. Y aunque Hans Wilsdorf ya no estaba, su presencia seguía intacta, en el pulido de cada caja, en la exactitud de cada engranaje, en la ética que regía cada decisión. Su espíritu estaba impregnado en cada parte del proceso, porque él no había construido solo una empresa, había construido una idea, una declaración silenciosa de que la excelencia no es una meta, es una práctica diaria. Rolex siguió patrocinando expediciones científicas, investigaciones ambientales, programas educativos, y todo eso lo hacía sin ruido, sin buscar reconocimiento. La Fundación Hans Wilsdorf financiaba causas que honraban la visión de su creador, porque el lujo, para él, también era tener impacto sin buscar aplausos. Décadas después, el mundo había cambiado por completo. La tecnología digital dominaba. Los relojes inteligentes aparecían en todas partes. Y sin embargo, Rolex seguía ahí, intocable, deseada, respetada, porque su valor no estaba en funciones nuevas o en pantallas coloridas. Estaba en algo mucho más difícil de lograr, la confianza absoluta. Y todo comenzó con un niño huérfano, sin dinero, sin conexiones, sin nadie que apostara por él, pero con una visión tan clara que fue capaz de vencer al tiempo. Para muchas marcas, el tiempo es una amenaza. Los años desgastan la imagen, las modas cambian, los consumidores buscan lo nuevo. Pero para Rolex, el tiempo ha sido siempre su mejor aliado, porque mientras todo a su alrededor se acelera, cambia o desaparece, la marca fundada por Hans Wilsdorf permanece inquebrantable. Y ese es quizás su mayor milagro, convertir lo temporal en eterno. Década tras década, Rolex no se convirtió solo en un referente de precisión, sino en un símbolo cultural universal. En los años 70, en plena revolución tecnológica, con la llegada del cuarzo japonés que inundó el mercado con relojes baratos y funcionales, muchas casas suizas colapsaron. Algunas desaparecieron, otras vendieron su alma para sobrevivir, pero Rolex resistió, no por orgullo sino por convicción.
Hans Wilsdorf había dejado muy claro que la misión no era producir más rápido o más barato, era producir mejor, siempre. Esa fidelidad a su filosofía la convirtió en un faro. Cuando el mercado estaba perdido, miraba hacia Rolex para recordar qué significaba la excelencia. Mientras otros reducían costos y sacrificaban calidad para competir, Rolex invertía más en investigación, en procesos, en materiales. Desarrolló su propio acero, su propio oro, su propio laboratorio de pruebas. Cada parte de un reloj Rolex se convirtió en obra interna, no tercerizada, porque lo único que Hans no toleraba era la mediocridad. En los años 80 y 90, la marca se consolidó como el reloj por excelencia de quienes alcanzaban el éxito. No como ostentación, sino como símbolo silencioso de logro. Empresarios, científicos, médicos, arquitectos, artistas, muchos de ellos elegían Rolex no por moda, sino porque representaba lo que ellos también buscaban: precisión, confiabilidad, permanencia. A la vez, Rolex reforzó su imagen apoyando iniciativas culturales y científicas. A través de la fundación, se lanzaron los premios Rolex a la iniciativa, que apoyan a personas de todo el mundo que desarrollan proyectos innovadores en educación, medio ambiente, salud o patrimonio cultural. La marca no solo medía el tiempo, lo invertía en causas que lo merecían, pero su crecimiento no vino acompañado de ruido. Rolex no se transformó en una marca invasiva. Sus campañas seguían siendo elegantes, sobrias, enfocadas en la historia de quienes llevaban sus relojes. No había necesidad de gritar, bastaba con mostrar. Y la imagen de un Rolex en la muñeca seguía diciendo más que 1000 palabras. En el cine, en la literatura, en la música, Rolex se convirtió en parte del lenguaje simbólico del éxito. Apareció en las muñecas de personajes legendarios. Sean Connery, como James Bond, llevó un Submariner. Paul Newman inmortalizó el Daytona. Incluso en el mundo de la relojería de lujo, donde hay piezas más costosas o exclusivas, ninguna ha logrado lo que Rolex: ser reconocida por todos sin necesidad de presentación. Mientras tanto, la empresa se mantuvo fiel a su estructura original. Pocas marcas de su tamaño son tan herméticas. No cotiza en bolsa, no revela sus balances financieros, no responde a inversores, no lanza docenas de modelos al año y, sin embargo, su valor no deja de crecer. Porque en un mundo donde todo parece provisional, Rolex representa lo que permanece. Ese es, sin duda, el legado más potente de Hans Wilsdorf. Su obsesión no era el éxito inmediato, era la permanencia. Por eso diseñó un modelo de negocio que se resiste a las modas, a la volatilidad, a la tentación del crecimiento descontrolado. Por eso, sus productos no cambian radicalmente. Evolucionan con discreción, mejorando detalles invisibles, sin sacrificar jamás su esencia. Incluso los coleccionistas más exigentes saben que un Rolex no es solo un objeto de lujo. Es una pieza construida para durar generaciones. Algunos modelos pasan de abuelos a padres, de padres a hijos, como si el tiempo mismo pudiera heredarse. Un Rolex no pierde valor, lo gana. Y no por el mercado, sino por lo que representa. Un compromiso con la excelencia que no admite atajos. En las últimas décadas, Rolex ha sabido mantenerse en la cima sin traicionar sus orígenes. El auge de los relojes inteligentes no afectó su posicionamiento, porque quien elige un Rolex no busca una pantalla táctil ni conexión con su teléfono. Busca otra cosa, una relación emocional con el tiempo. Algo que no se descarga, ni se actualiza, ni se reemplaza cada año. Hoy en día entrar a una boutique de Rolex es como ingresar a un templo. No es solo una compra, es una ceremonia, una validación, un momento que marca otro momento.
Un ritual que Hans Wilsdorf imaginó sin saber que llegaría tan lejos. Y aunque él ya no está, cada decisión que toma la marca lleva su huella, su silencio, su precisión, su visión. No hay eslogans vacíos, no hay campañas ruidosas, solo un reloj que habla con su presencia, que no necesita explicación, que simplemente funciona. Hans lo dijo una vez, en una de sus pocas entrevistas. Mi objetivo era crear un reloj tan fiable que se convirtiera en parte de la vida de su dueño. Que nunca tuviera que pensar en él, porque funcionaría siempre. Y lo logró. Dejó una marca que no solo mide el tiempo, lo honra. A medida que el mundo entraba en el nuevo milenio, Rolex seguía marcando su propio compás. Mientras muchas marcas históricas se adaptaban frenéticamente a las tendencias tecnológicas, al diseño digital o al consumo instantáneo, Rolex optó por mantener su ritmo, uno firme, calculado, silencioso. Y eso, lejos de perjudicarla, la consolidó aún más como una marca inquebrantable, una especie de faro en medio de la velocidad caótica del siglo XXI. En este nuevo escenario, Rolex no necesitó reinventarse, porque ya se había construido desde el origen con una visión atemporal. Su catálogo de modelos no se expandió con agresividad ni recurrió a colaboraciones llamativas o campañas virales. Al contrario, los modelos históricos como el Submariner, el Datejust, el Day-Date o el Explorer continuaron evolucionando sutilmente, conservando su esencia. Cada versión nueva era casi indistinguible de la anterior para un ojo poco entrenado, pero cada mejora era fruto de años de investigación y desarrollo. En un mundo que premia lo inmediato, Rolex apostaba por lo duradero. Esa estrategia, basada en la consistencia, la llevó a ser aún más deseada. Los tiempos de espera para conseguir algunos modelos en boutiques oficiales se extendían por meses o incluso años. La demanda superaba a la producción, no por escasez, sino por principios. La marca se negaba a sacrificar calidad por cantidad. Y eso, lejos de alejar a los compradores, los fidelizaba. Mientras tanto, la Fundación Hans Wilsdorf continuaba cumpliendo con su misión filantrópica. Aunque muchos no lo saben, una parte importante de las ganancias de Rolex se destina a proyectos educativos, culturales, ambientales y científicos. No es marketing, es una consecuencia directa de la estructura que Hans Wilsdorf dejó diseñada. Que el éxito económico se tradujera siempre en impacto social, sin publicidad, sin alardes. Ese equilibrio entre tradición, innovación sutil y compromiso social convirtió a Rolex en algo más que una marca de relojes. Se transformó en un símbolo de integridad, de valores, de propósito, y quizás lo más asombroso de todo es que Hans Wilsdorf logró eso sin buscar el protagonismo. Su rostro no aparece en campañas. Su historia personal no es conocida por el gran público. No hay biografías oficiales ni películas sobre su vida, porque él nunca quiso eso. Su deseo era que su legado hablara por sí solo, que cada reloj fuera una declaración de principios, que cada cliente sintiera que llevaba en su muñeca algo más que un objeto, una filosofía de vida. Hoy, generaciones enteras siguen eligiendo Rolex por lo que representa. Algunos lo compran para celebrar un logro, otros para rendir homenaje a un ser querido, algunos simplemente como símbolo de aspiración. Pero detrás de cada compra hay una historia, un motivo, una emoción. Y ese vínculo emocional es el verdadero legado de Hans Wilsdorf. No se trata de lujo por estatus. Se trata de honrar el tiempo, como él lo hizo desde que era un niño huérfano, sin nada, que decidió que algún día el mundo lo recordaría. No por quién fue, sino por lo que construyó. El 6 de julio de 1960, Hans Wilsdorf falleció en Ginebra, Suiza, en silencio.
sin homenajes públicos, sin discursos grandilocuentes. Y, sin embargo, en ese mismo instante, miles de personas alrededor del mundo llevaban en sus muñecas el reflejo vivo de su visión. Cada tic-tac de un Rolex marcaba no solo el paso del tiempo, sino también el eco de una vida que había sido forjada con esfuerzo, precisión y una profunda convicción. Hans no dejó herederos, no dejó fortuna personal ni lujos acumulados. Lo que dejó fue mucho más valioso. Una marca construida para resistir el tiempo, una filosofía de trabajo que sigue vigente hasta hoy y una fundación que continúa haciendo el bien en su nombre. Su ausencia no se sintió como una pérdida empresarial, porque todo lo que había creado ya estaba preparado para seguir sin él. Rolex no dependía de una persona, dependía de una idea, y esa idea era inquebrantable. El mundo moderno está lleno de productos desechables, de marcas que cambian de dueño, de compañías que pierden el rumbo. Pero Rolex permanece, porque fue construida no con la intención de vender más, sino de trascender. Y eso solo es posible cuando hay principios sólidos detrás. Cuando la raíz es más fuerte que el viento. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, Hans Wilsdorf sigue presente. Cada vez que alguien recibe un Rolex como símbolo de una victoria, cada vez que una persona cruza una meta, celebra un aniversario, honra una promesa y decide que ese momento merece ser marcado para siempre. Cada vez que un reloj sigue funcionando después de décadas, sin haber perdido ni un segundo, ahí está Hans, en el silencio exacto del mecanismo, en la certeza de que lo bien hecho no necesita defensa. Su historia, aunque poco conocida, tiene un poder inmenso, porque nos recuerda que el origen no determina el destino, que no importa si naces sin nada, si pierdes todo, si el mundo parece ignorarte. Si tienes una visión clara, un propósito firme y la voluntad de ser excelente, puedes cambiar tu historia, y con ella la de millones. Hans Wilsdorf fue ese niño huérfano que se negó a desaparecer, que no aceptó el papel que la vida le había asignado, que decidió construir algo tan preciso, tan confiable, tan resistente, que ningún reloj pudiera nunca fallar como le falló el mundo a él en su infancia. Su respuesta al abandono fue la perfección, su venganza, la eternidad, y así, sin buscarlo, se convirtió en uno de los empresarios más admirados del siglo XX, no por su rostro, no por su fortuna, sino por su legado. Hoy, cuando alguien observa la corona dorada en la esfera de un Rolex, no está viendo solo un logo, está viendo el símbolo de una promesa cumplida, de una vida dedicada a la excelencia, de un hombre que hizo del tiempo su aliado y del silencio su lenguaje. Hans Wilsdorf no solo creó relojes, creó significado. Esta no es solo la historia de un reloj, es la historia de cómo un niño olvidado por el mundo se convirtió en el arquitecto del tiempo. Hans Wilsdorf no heredó nada, lo construyó todo, y lo hizo con una precisión tan silenciosa, tan impecable, que su legado sigue latiendo, segundo a segundo, en cada rincón del planeta. Si esta historia te inspiró, si te recordó que el origen no define tu destino, entonces no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí rescatamos vidas reales que dejaron una huella profunda, aunque muchos las hayan olvidado. Dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de inspiración y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te enseñó Hans Wilsdorf sobre el tiempo y la superación? Porque el verdadero lujo no está en lo que brilla, sino en lo que permanece.